Buenos días, hermanos. Yo soy el pastor Warren Hoyt. Durante la semana yo estaba pensando en la responsabilidad de un pastor y entonces sentí traer un mensaje sobre la obra de un pastor, pero luego con el tiempo se me hizo incorrecto y tuve que cambiar el título. Entonces hoy quiero compartir con ustedes algunos pensamientos sobre esta idea de la obra de un pastor, pero en realidad yo creo que el título debe ser La diversidad de los ministerios del Señor, porque ustedes verán la razón dentro de poco. Estaba yo pensando cuál es la obra o cuál es el trabajo de un pastor o de un predicador, o qué debe ser el trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad de un pastor? Y Jesús me llevó a la escritura donde él dijo a Pedro, ¿me amas, Pedro? Y Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor? Le dijo, apacienta mis corderos. Y luego dijo, pastorea mis ovejas. Eso se encuentra en San Juan 21, 15 y 16. Entonces, la idea de un ministerio, de un ministro, un pastor, es que debe cuidar y guiar las ovejas del Señor, ¿verdad? Y especialmente debe darles de comer, porque apacienta tiene esta idea de darles de comer. Ahora, sabemos cuál es la comida de una oveja natural, pero cuál es la comida de una oveja espiritual. Somos nosotros las ovejas y el rebaño del Señor, ¿verdad? Entonces somos ovejas, pero somos ovejas espirituales. ¿Cuál es la comida de este tipo de oveja? Una oveja que es seguidor o discípulo del Señor. Pues seguramente la comida es nutrición, ¿no? La nutrición espiritual, ánimo y fuerzas para seguirle al Señor, para seguir adelante en su camino, ¿verdad? Es la comida es lo que le da a uno la capacidad de vivir la vida cristiana, la vida que Dios requiere de nosotros. Entonces yo espero que todos sepan que esta comida mayormente es la palabra de Dios. ¿Verdad? Es la comida de las ovejas espirituales, la palabra de Dios. Porque Dios mismo dijo en ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el pastor de ovejas espirituales debe darles la palabra de Dios como su comida espiritual. Y además debe dirigir las ovejas a los pastos verdes también. O sea, debe dirigirles a apacentar en la palabra de Dios ellos mismos cada día, porque seguramente una comida a la semana no es suficiente, ¿verdad? Para toda la semana una sola comida, no. Cada oveja tiene que ir a los pastos verdes de la palabra de Dios día a día. Ahora, dicho todo esto, a la vez tenemos que reconocer, y esto es el mayor punto de este mensaje, que hay diferentes maneras de tratar con la palabra de Dios. Hay diferentes o diversos ministerios, diversas operaciones, dice la Biblia. Y esto se debe reconocer. Quisiera explicarle lo que quiero decir con todo esto. Voy a empezar así, mira, ¿sabes que aún en el Antiguo Testamento habían diferentes ministerios? Sí, porque por ejemplo, aún en el Antiguo Testamento habían profetas, pero habían también sacerdotes o levitas. Entonces había dos grupos y estos dos grupos tenían diferentes funciones. Los sacerdotes, ¿qué hacían? Pues ofrecían holocaustos, ¿verdad? Sacrificios. Y esto fue para la expiación de los pecados del pueblo. Y esto los mantenía en su relación con Dios, porque tenían que
que ser perdonados, limpiados de sus pecados para mantenerse en relación correcta con Dios. Entonces los levitas, los sacerdotes hacían esto, ofrecían los holocaustos. Pero hermanos, también los levitas enseñaban al pueblo. Les enseñaban toda la Torá de Dios, los mandamientos, la ley de Dios, los estatutos, o sea, los caminos de Dios. En Éxodo 18:20 y Deuteronomio 5:31 vemos que Moisés, que era un levita, enseñaba al pueblo de Dios. Y luego en Nehemías 8:2, 7 y 8 vemos que un hombre que se llamaba Esdras, que era levita, sacerdote y un escriba, él, Esdras y varios compañeros de él, que eran levitas también, enseñaban y explicaban la palabra de Dios al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que pudieran vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y es muy importante esto, ¿verdad? Un escriba, un levita, un sacerdote enseñaba al pueblo de Dios la Torá para que pudieran vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, los profetas tenían otra función. Ellos hablaban de parte de Dios, pero les decían a los israelitas la palabra específica de parte de Dios en diferentes contextos y situaciones específicas. Los profetas daban dirección al pueblo de Dios para obedecerle a Dios. A veces traían o daban corrección cuando el pueblo de Dios se desvió del pacto, ¿sí? Por ejemplo, Elías fue un profeta, ¿verdad? Y él apareció cuando el rey de Israel, Acab, y su reina, Jezabel, se apartaron de Dios e influenciaron a las personas a adorar a un Dios falso, a Baal, ¿verdad? En lugar del verdadero Dios. Entonces el pueblo de Dios, bajo la dirección de este rey y su reina, se desvió del camino del Señor, ¿verdad? Entonces Elías vino y les dijo que no iba a llover hasta que él dijera, porque Dios los iba a juzgar, los iba a castigar por su idolatría. Esto se encuentra en 1 de Reyes 17. Entonces les apareció un profeta porque andaban mal. Y el profeta traía una palabra específica, profética para el pueblo de Dios, una palabra de reprensión para que pudieran arrepentirse y volver a los caminos correctos, ¿verdad? Ahora, sabemos de las escrituras que algunos profetas también enseñaban, no todos, pero algunos. Por ejemplo, algunos profetas tenían escuelas de profetas y tenían discípulos, y estos profetas enseñaban a sus discípulos a ser profetas y a profetizar, oír la voz de Dios y cosas así. Por ejemplo, Samuel, en 1 de Samuel 19, dice que tenía una escuela tal de profetas. Eliseo también, 2 de Reyes 6. Isaías también, el profeta Isaías también tenía discípulos que él enseñaba, instruía, probablemente en las cosas de un profeta, ¿verdad? Entonces, algunos profetas enseñaban, pero su enseñanza era diferente, ¿ok? A veces, un sacerdote era también profeta. Esto ocurre en las cosas de Dios, que hay a veces una persona hace dos oficios o hace dos diferentes funciones o tres o cambia de función, etc. Por ejemplo, habían sacerdotes que también eran profetas. Jeremías era sacerdote, Jeremías 1:1 dice, pero también era profeta. Ezequiel es otro, que era sacerdote y también profeta. Y a veces varios profetas hicieron la obra de un sacerdote. Por ejemplo, Moisés era profeta, pero también levita.
y su hermano Aarón era el sumo sacerdote, ¿verdad? Pero Moisés tenía que ofrecer sacrificios, tenía que ordenar a su hermano y los levitas para su obra y tenía que hacer la función de un sacerdote, aunque él era mayormente un profeta. Samuel también, el profeta Samuel ofreció holocaustos. Elías lo hizo también en el monte de Carmel, ¿verdad? Pero normalmente los sacerdotes y los profetas tenían diferentes funciones y operaban de diferentes maneras en la historia del pueblo de Dios, ¿verdad? Y mayormente eran los levitas que tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo de Dios. Ellos tenían que enseñarles toda la Torá. La Torá era y es, ¿verdad?, la ley de Dios, pero la palabra Torá en hebreo también significa instrucción. Entonces, los levitas tenían la responsabilidad de dar la instrucción de Dios para su pueblo. Entonces, hermanos, ¿cuál es mi punto? Pues no es obvio que la enseñanza de los levitas y la de los profetas era diferente. Tenía que ser muy diferente, ¿verdad? En cuanto a su estilo o su enfoque, que cualquier enseñanza de un profeta. Eran diferentes tipos de enseñanza, ¿verdad? La enseñanza de los levitas tenía que ser más general, porque tenía que cubrir toda la Torá, mientras la enseñanza de un profeta era más específica, enfocada en ciertas áreas. Quizás hablaban del pecado entre el pueblo, o quizás tenían una palabra que se dirigía a tomar alguna acción, ¿verdad? O una acción, una respuesta de parte del pueblo de Dios a lo que Dios les estaba mandando. A propósito, esto es aparte, pero cuando Dios dijo no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, en el contexto, esto realmente se refería a la palabra profética, no a la palabra general, la instrucción general de los levitas, sino a la palabra profética, porque en este contexto el pueblo de Dios andaba en el desierto, ¿verdad? Donde no había agua, no había comida y habían muchos enemigos y peligros. Entonces Dios, con esta palabra, no solo de pan vivirá el hombre, quería decirles a su pueblo que su sobrevivencia dependía totalmente de él. Y por lo tanto ellos tenían que estar atentos a Dios y obedecerle en todo. Era cuestión de vida o muerte. Dependiendo si escuchaban a Dios o no, y si obedecían a Dios o no. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, no quiere decir no solo de toda la enseñanza de Dios, aunque eso es cierto también. Pero en ese contexto se refería a la idea de que ustedes tienen que escucharme y hacer lo que les digo, o si no, van a morir. Ahora, esto es un panorama de los diversos ministerios del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué del Nuevo Testamento? Porque ahora vivimos en los días del Nuevo Testamento, ¿verdad? Miren lo que dice 1 Corintios 12, 4 al 7. 1 Corintios 12, de 4 al 7, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. ¿Sí? Diversidad de dones, de ministerios y de actividades. Ahora, el mismo capítulo 12, pero verso 27 dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros suyos individualmente. A unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que ayudan,
los que administran, los que tienen diversidad de lenguas, y luego hace una serie de preguntas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? Pues no. ¿Todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Acaso hacen todos milagros? Pues no. ¿Acaso tienen todos dones de sanidades? No. ¿Acaso hablan todos en lenguas? No. ¿Acaso interpretan todos? Obviamente la respuesta de todas esas preguntas es no. El punto es que en el pueblo de Dios, en el día de hoy, el pueblo de Dios es la iglesia de Cristo, ¿verdad? En el pueblo de Dios hay diferentes dones y operaciones, y de hecho hay más diversidad ahora en el pueblo de Dios que en el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. En estas secciones de 1 Corintios 12, no se menciona el don o el oficio de un pastor, pero el pastor se menciona en Efesios 4. Es un ministerio del Nuevo Testamento, claramente. Pero aún, hermanos, con los pastores, tenemos que reconocer que hay pastores, aún los pastores tienen diferentes dones y diversidad de ministerio, ¿sí? Aún en el pastorado. Porque yo creo que hay pastores que son profetas y hay otros que son maestros, otros evangelistas. Yo creo que en las iglesias más grandes de cualquier país, los pastores de tales iglesias normalmente no son totalmente pastores o solamente pastores en su don espiritual, sino más bien son profetas o evangelistas o maestros en su mayoría. En otras palabras, hay diversidad de ministerio aún dentro del pastorado, porque cualquier que sea su don, ¿verdad? Ellos van a ministrar según el don que tienen o el énfasis que el Señor les ha dado. Pero a la vez, su trabajo principal es apacentar a las ovejas de Dios. O sea, es darles su comida, ¿verdad? La palabra de Dios. Un pastor tiene que enseñar la palabra de Dios. Pero mi punto, hermanos, lo que es importante en este mensaje es que lo harán en diferentes maneras, de acuerdo con sus dones espirituales y el énfasis que Dios les ha dado. Algunos serán más como levitas y otros más como profetas, aún entre los pastores. ¿Ok? Entonces, uno que es profeta, por ejemplo, su mensaje es algo diferente porque habla de parte de Dios en maneras específicas. Puede tal pastor, por ejemplo, redarguir a un pueblo que está viviendo en pecado. O al otro lado, decirles palabras de ánimo a gente desalentada. Los que, por ejemplo, han trabajado arduamente largo tiempo y no se sienten pues recompensados. Entonces el predicador que es profeta les trae una palabra para que se levanten y sigan haciendo el bien. O puede decir cualquier otra cosa según la necesidad. Pero la palabra profética es una palabra que viene directamente de Dios hacia el pueblo para una razón o una respuesta específica. Uno de los mejores ejemplos de esto se encuentra en el Apocalipsis 2 y 3, donde Juan se dirige a las 7 iglesias de Asia. Y si uno lee estos dos capítulos, 2 y 3 de Apocalipsis, verá una palabra profética en su expresión, ¿verdad? Ideal. Porque a cada una de estas iglesias, el profeta da una palabra específica. Para algunos, el Señor les da palabras de aliento, diciéndoles que lo están haciendo bien, que están haciendo lo que le agrada al Señor, ¿verdad? Pero para otros, solo tiene palabras de reprensión, porque no están haciendo lo que Él quiere,
o han permitido pecado o han permitido doctrina falsa en medio de ellos. Entonces, todo depende de ellos mismos, de acuerdo con su comportamiento. No todos reciben el mismo mensaje porque cada iglesia es diferente, es única, ¿verdad? Esto es una palabra profética, perdón, adaptada a la necesidad. Espero que entiendan. El apóstol Juan allí da una palabra profética adaptada a la necesidad de cada iglesia. Ahora, al otro lado, un pastor que es mayormente un maestro en su don, puede tal vez de vez en cuando dar una palabra profética también, porque el Señor es capaz de dar cualquier don a cualquier persona en cualquier momento, ¿verdad? Y un maestro puede dar una palabra profética si el Señor interviene de una manera especial, pero por lo regular no opera así. Más bien, un pastor que es maestro va a explicar verso por verso todo el consejo de Dios, como dice Hechos 20 y 27, habla de todo el consejo de Dios, ¿verdad? La Torá, la instrucción de Dios. Entonces el maestro enseña verso por verso y da toda la enseñanza. Ahora, si Dios da toda su palabra, si nos ha dado toda su palabra, todo su consejo, ¿verdad? No quiere decir que Él quiere que lo aprendamos todo. Pues yo creo que sí. Dice la misma Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Esto se encuentra en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Entonces, necesitamos leer y escuchar toda la escritura en nuestras casas y en nuestras iglesias. ¿No cree usted? ¿No es cierto esto? Yo creo que se necesita escuchar toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Pero a la vez nos da su palabra por medio de diferentes ministros, con diferentes dones, diferentes enfoques, diferente énfasis. Y esto, hermanos, requiere algo de nuestra parte, como los oidores. Tenemos que tener discernimiento. Se necesitan lo que la Biblia llama oídos para oír. Esto lo leemos mucho en Apocalipsis y también en los evangelios cuando Cristo hablaba. Siempre decía, al que tiene oídos, que oiga, ¿verdad? Entonces, esto requiere algo de nuestra parte, estos oídos, este discernimiento. Y es algo que tenemos que aprender a través de mucha enseñanza y predicación, pero también mayormente a través de mucha experiencia de vida. Esto es el punto de este mensaje. En la iglesia que pastoreé en El Paso, Texas, de 2006 a 2016, una vez un hermano me llevó a comer, me invitó a un restaurante a comer, y yo aprendí que muchas veces cuando alguien quiso llevarme a comer es porque tenía una queja, y así fue en este caso. Este hermano me llevó a un restaurante y me empezó a decir que él y su esposa se sentían mal en mi iglesia, se sentían confundidos y como abatidos por mis prédicas. Y dijo que a veces yo predicaba un mensaje duro, como si estuviera hablando a pecadores, como si estuviera hablando a inconversos que no conocían al Señor. Y que muchas veces no les daba palabras de ánimo, sino más bien de aviso, de reprensión. Y me preguntó este hombre, ¿por qué haces esto, pastor? ¿Por qué nos hablas así? Esto nos hace sentir mal. Le dije algo que quiero compartir con ustedes, porque es muy importante. Le dije, hermano,
me parece que no entiendes lo que enfrento yo como un pastor o lo que un pastor enfrenta. Especialmente cuando la iglesia tiene muchos miembros. En aquel entonces mi iglesia tenía más de 400 miembros. Entonces le dije que yo tenía que dirigirme a toda esta gente, ¿verdad? Y entre semana siempre aconsejaba también. Me venían con sus problemas y todo, y yo encontraba personas y aconsejaba a personas adictas a drogas o a alcohol, a veces gente con ideas erróneas. Yo tenía varias personas que eran testigos de Jehová y luego vinieron a la iglesia evangélica, tenían ideas erróneas. Yo a veces aconsejaba a personas que no conocían al Señor todavía, que eran inconversos, y otros que habían conocido al Señor por muchos años, que tenían mucha madurez y mucha experiencia con Cristo. Había gente que caminaba bien con Dios, nomás tenían algunas dudas o conflictos, y otra gente que no caminaba bien con Dios en ninguna manera, que tenían problemas muy profundos. Entonces le dije a este hermano en el restaurante, dije, ¿supones que les puedo dar la misma palabra o el mismo consejo a todas estas personas con sus diferentes problemas? Y me dijo, no, por supuesto. Cada uno necesita algo específico, ¿verdad? Adaptado a su situación. Le dije, muy bien, has contestado, porque así es. Cuando uno aconseja, tiene que escuchar cuál es el problema, discernir cuál es la situación, ¿verdad? Y qué es lo que se necesita para cada persona. Y yo siempre oraba, Señor, dame sabiduría para esta gente. Y con la ayuda de Dios muchas veces me daba palabras que correspondían a su necesidad. Y le dije, pues así es la obra de un pastor, así es el ministerio, hermano, le dije. Y así, esto es lo que vemos en la vida y el ministerio de Cristo también, porque Cristo, fíjese, Él no dijo las mismas palabras a cada persona. No, todo lo contrario. A uno le habló de nacer de nuevo, a otro le habló de agua viva, a otros reprendían. Pues tenía diferentes mensajes para cada uno según su situación y su corazón, la condición de su corazón, ¿verdad? Y aún con los grupos, les dio diferentes parábolas o diferentes palabras o mensajes a cada grupo. Cuando nosotros salimos a evangelizar, tenemos que reconocer esto, que es necesario dar diferentes palabras a diferentes personas y hacer diferentes trabajos en el evangelismo. La Biblia habla de los que siembran, por ejemplo, los que riegan, los que arrancan malas hierbas, los que cosechan. Hay diferentes trabajos según el contexto. Y esto es la verdad en cuanto al evangelismo y es la verdad en cuanto al ministerio personal. Cada persona es única y requiere un trato especial, ¿verdad? Ahora, cuando se trata de prédicas en una iglesia, hermanos, la obra de un pastor es diferente. En primer lugar, no todo pastor es profeta. Y el pastor no siempre profetiza. Ahora, hay los que creen, mayormente en iglesias como bautistas, donde no creen que los dones del Espíritu Santo ya pasaron. Hay iglesias que creen que cuando la Biblia habla de profetizar y de profecía y todo, está hablando de predicación, que el predicador es como profeta que profetiza la palabra. Ahora, hay cierta verdad en esto, pero yo no creo, hermanos, que las palabras son sinónimas. La palabra profecía y predicación, no son la misma cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjese, si toda predicación fuera profecía, o si todo predicador cuando predicaba profetizaba su predicación, entonces toda prédica sería inspirada directamente de Dios
y ningún predicador tendría jamás que preparar su sermón. Dios le daría su mensaje por inspiración y predicaría la palabra profética que le fue dada. Pero hermanos, la obra de un pastor no es así, el ministerio no es así. No, hermanos. De vez en cuando esto puede ocurrir, pero mayormente un pastor o un predicador tiene que preparar el sermón, tiene que preparar sus mensajes durante la semana y con diligencia. Tiene que estudiar mucho, tiene que meditar en la palabra, necesita entrenamiento en la palabra, por lo tanto hay tantos seminarios, escuelas bíblicas, etc. Y por eso Pablo dice en 2 de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pues un pastor tiene que trabajar con diligencia, hermano, para preparar su mensaje. Tiene que hacer la obra de un escriba, como Esdras, un levita, uno que enseña todo el consejo de Dios. Y las predicaciones mayormente tienen que ser como la enseñanza de los levitas. Tienen los pastores que darles a las ovejas espirituales una dieta balanceada para toda la congregación. Ahora, 1 Corintios 14 dice, procura profetizar, ¿verdad? Que debemos seguir los dones y querer profetizar. Y yo como pastor quiero profetizar, quiero buscar una palabra bien adaptada a mi congregación, quiero traerles algo que corresponde, ¿verdad? Que está adaptado a su condición y todo eso. Pero esto simplemente no siempre ocurre. Mayormente lo que el Señor quiere de sus ministros es que se preparen y que trabajen, que estudien y que presenten todo el consejo de Dios, ¿sí? Y enseñar a través de la palabra de Dios. Pero hermanos, esto requiere algo de los oidores, de la congregación. Esto requiere que tengamos estos oídos espirituales para oír. Quiere decir que los hermanos oirán mensajes que contienen muchos aspectos de la palabra de Dios. Muchas partes para tener una dieta espiritual. Uno tiene que comer sus papas y su carne, sus espinacas, ¿verdad? Sus verduras. Tiene que tener una dieta balanceada. Piénselo, hermano. Un momento, piénselo. La misma palabra de Dios, fíjese, contiene palabras de bendición y de maldición. Hoy leí en mi devoción personal Deuteronomio 28, donde tiene bendiciones y maldiciones. La misma palabra de Dios contiene los dos, o las dos. La Biblia contiene la gracia, pero también la ley. El juicio y el castigo y la ira de Dios, pero también el perdón y la redención, la restauración. La Biblia contiene aceptación y también reprensión, consolación, pero también condenación. Tiene muchos conceptos en balance que nosotros también tenemos que mantener en equilibrio. ¿Sí? Esta es nuestra responsabilidad. La Biblia habla a los pobres y a los ricos, a los viejos y a los jóvenes, a los líderes, pero también a los seguidores. Se dirige a gente obediente y también a gente desobediente. Como Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Y hermanos, yo creo que el Señor tiene una palabra para toda situación. Pero en una congregación, como miembros de una congregación, como oidores de estos mensajes de diversos ministros y ministerios, se requiere de nuestra parte discernimiento. Se requieren los oídos para oír
lo que el Señor está diciendo a su iglesia y para saber cómo recibir o no recibir un mensaje. Entonces, si uno anda bien con el Señor y va a la iglesia y el pastor redarguye y está dando aviso a los inconversos o está hablando en contra del pecado, tales hermanos que andan bien con el Señor tienen que reconocer que este mensaje no es para ellos. Y tienen que tener cuidado de no estar ofendidos. No se ofendan. No es para ti. Un pastor tiene que dirigirse a todos. Y esto quiere decir que no todo mensaje será para todos. Si estás escuchando un mensaje de reprensión y no lo mereces, ora por los que lo necesitan. Coopere con el pastor en su obra, con el ministerio, con el ministro. Si está predicando los inconversos, ora por los inconversos. Si viene un mensaje de reprensión, examínate a ti mismo a ver si lo necesitas y no lo rechazas si es para ti, pero si no es para ti, recházalo. Como dice el dicho, si te cae el saco, póntelo, pero si no te cae, no te lo pongas. La respuesta, la responsabilidad es de cada oidor. Entonces, hermanos, un pastor tiene que dirigirse a todos. Y esto quiere decir que no todo mensaje será para todos. Y además hay diversidad de dones y ministros y ministerios. Y por lo tanto habrá diversidad de mensajes y de maneras de predicar. La palabra de Dios es viva y eficaz y tiene aplicación a cada uno de nosotros. Pero se requiere este discernimiento para recibirla correctamente. Toma lo que te corresponda y deja lo demás, como dicen, come el pollo, pero echa fuera los huesos. Y con esto, hermanos, los dejo. Espero que mis palabras han sido de edificación y de ayuda como una enseñanza. Que el Señor los bendiga.